Quiero una patria grande, de la cordillera al mar, donde nadie pasea. Jaime Domenac dice: soy artista plástico y estoy haciendo una serie de collage sobre los grandes líderes de la inmensa patria grande. Saludos, Dani, desde Perú, patria del gran José Carlos Mariátegui. Excelente, yo siempre hablamos de Mariátegui. Que me sorprende que en Perú, no sé, no tenga estatuas gigantes de 250 metros. Recordemos que, por ejemplo, Mariátegui fue un gran inspirador de Jorge Abelardo Ramos, que es el que escribe Historia de la Nación Latinoamericana, que es un libro que nos marcó la vida. Yo creo que debería ser un prócer Mariátegui. En Perú somos latinoamericanos y tenemos que forjar nuestra propia manera y nuestra propia forma de liberación, así que inmenso el aporte que ha hecho José Carlos a todos los pueblos de Latinoamérica, inmensamente agradecidos con él y con el pueblo peruano, que esperamos que no quede un solo peruano que no lo haya leído. Hay que trabajar fuertemente por eso. Jaime, cuéntanos por qué Patria Grande. Bueno, esto comenzó por un homenaje que quería hacerle al Bicentenario del Perú y dándome cuenta que también varios países de la región cumplían su Bicentenario, entonces me nació la idea de hacer un homenaje colectivo, ¿no?, de todos los países de Sudamérica y de Latinoamérica también. ¿Y cómo así trabajaste la selección de todos estos personajes que has reunido por cada obra? Claro, cada país fue, digamos, un reto, ¿no?, de investigación, aunque ya tenía personajes claros, ¿no?, icónicos, pero ha sido todo un deleite investigar, digamos, cada país y, digamos, involucrarme con su cultura, investigar mucho más sus personajes. Incluso hay personajes que no conocía, ¿no?, pero sin embargo los más conocidos siempre, en todos los casos, van en la parte superior de los cuadros, ¿no?, y es por eso que hay como una jerarquía visual, compositiva en cada cuadro. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Todavía no sabe decir el credo correctamente. Le gusta el río, jugar al fútbol y
matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Ningún gobierno puede tener eficacia. A los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que debe un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Les ruego, les ordeno en nombre de Dios, dejen la destrucción. Desenmascarando así la raíz última de falsos paternalismos aún oficiales. Y creemos también que poniéndonos del lado del pobre e intentando darle vida, sabremos en qué consiste la eterna verdad del Evangelio. ¿Cómo ha sido este proceso creativo? ¿Has trabajado con muchas fuentes? Sí, por cierto, una de las primeras fuentes es la de Manuel Ugarte, argentino historiador, que fue quien acuña el término de patria grande, y luego incluye incluso Brasil, ¿no? Incluye a Brasil en este jolgorio de países, y es por eso que yo también coincidió con mi idea y mi visión de incluir también al país brasileño. Entonces es por eso que también están todos los países de Latinoamérica, ¿no?
el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar. Además además de fuentes visuales, has estado trabajando con literatura y con música. Sí, definitivamente. Primero hay dos partes en la composición, ¿no? Personajes del siglo XIX que tienen que ver con los precursores, con los independentistas, y luego personajes de la cultura pop. Y ahí es donde entran escritores, músicos, ¿no? Personajes ya más mediáticos, digamos así. Y la técnica del collage ha sido fundamental para este tipo de creaciones. Definitivamente, ¿no? Sobre todo la técnica mixta, porque hay collage, hay acrílico, hay marcadores, rotuladores, y sobre todo algo añadido, que es la textura que tiene cada personaje principal, ¿no? O sea, cada composición, cada cuadro tiene un personaje icónico, jerárquico, y ese es el personaje que tiene siempre una textura, tal vez tiene un aditivo, ¿no? Un artilugio por ahí, algunos lentes, una textura de ropa, etc. Y ha sido bastante complicado poder elegir justamente a estos personajes icónicos, ¿no? Así es, pero sobre todo ya como que hay una lista perenne de los personajes que tienen que ver mucho más con este concepto de patria grande, ¿no? Y luego ya los personajes contemporáneos he escogido, digamos, los que aún en la actualidad conservan ese espíritu cívico de querer a su patria, ¿no? Defender a su país y sobre todo la cultura, ¿no? Latinoamericana. Y durante este proceso también para ti significó también todo un aprendizaje nuevo. Por supuesto, ¿no? Como te dije, ya hay personajes que están perennes, pero ha sido como un reestudiar, ¿no? Y es como que he salido de mi país, ¿no? He viajado sin viajar. Y en ese sentido me parece que me he divertido bastante. O sea, divertido en el sentido de que en el investigar, el conocer, ¿no? Me parece también la investigación una parte o sea, me divierto con eso, ¿no? Entonces, es una de las cosas que siempre yo digo, que hay que motivarse con eso, ¿no? Jugar con tus ideas, pasarla bien, ¿no? Y así van a fluir las cosas, ¿no? Porque si uno se esfuerza un poco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Estudié todos los países, pero de una manera holgada, de una manera horizontal, fresca, ¿no? Tratando de vincular a todos estos personajes y mostrando, pues, que tenemos personajes, digamos, muy valiosos, ¿no? En Latinoamérica. Y por eso que se exige un poco de respeto, ¿no? Un respeto latinoamericano, digamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Bueno, el estilo tuyo se ve
nuevamente en esta quinta individual, tú trabajas bastante con los personajes, tratando de indagar sobre la esencia de estos personajes y también con una estética pop que nuevamente vemos en estas obras. Claro, exactamente. Ya de que estaba en la escuela comencé a dar atisbos de que me gustaba mucho la cultura pop, pero luego es como que reinventarse nuevamente, ¿no? Y muchas veces me decían que los referentes que tenía yo eran, pues, por ejemplo, Richard Hamilton, ¿no? Entonces, yo cuando me dijeron eso al principio, cuando estaba estudiante, yo no había visto cosas de Richard Hamilton, pero cuando reviso su obra, me di cuenta que sí, pues tenía una afinidad estética y comencé a ver más obras de él, ¿no? De él y de los artistas pop. Pero siempre me ha gustado mucho trabajar el color, el sentido iconográfico, ¿no? De personajes y sobre todo esta identificación con, digamos, el collage adhesivo, ¿no? Es como haber hecho una tarea escolar, porque los personajes, si se dan cuenta, tienen esta estética de láminas escolares, ¿no? Y a la vez, digamos, es reencontrarse nuevamente con estos personajes del estudio, de la niñez, de la formación que siempre uno tiene, ¿no? En el colegio, pero ahora de una manera más madura, digamos, ¿no? Con otro pensamiento, ¿no? Con otros intereses, con otros objetivos también. Esto es un producto también de una investigación en cuanto a la geopolítica, en cuanto a la región, personajes latinoamericanos en los que me he adentrado en los últimos años, y me interesa mucho la política internacional, la política nacional también, obviamente, pero me gustó jugar con todo esto, ¿no? O sea, mostrar la iconicidad de cada país a través de sus colores, sobre todo el color emblemático, ojo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Lo que predomina en cada cuadro es el color del emblema, el color de la bandera, ¿no? De cada país. Y parece mentira que cada país te da, pues, con sus colores, con sus personajes, te da prácticamente la estética y el espíritu de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Brasil se puede notar bastante eso, ¿no? Los colores bastante saturados, fastuosos, ¿no? Y sobre todo los colores que tiene la triada, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Que son mucho más atractivos en el sentido de que la triada siempre va a ser más atractiva que, por ejemplo, una monocromía, ¿no? Que es celeste con blanco. Hay mucho más contraste. Entonces, visualmente es más atractivo, pero creo que cada país parece que tiene lo suyo, ¿no? Tiene sus colores y he tratado de componer tanto con la forma y el color para que haya una unidad, ¿no? Gráfica y artística. Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Brindaron con la sangre de sus hijos, sufijo abominable, profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne y risa encubierta: ya no respira, está muerta. Dieron la alerta en la TV, en la radio y en la portada del diario El Obituario. Un ordinario escupió su tumba, hubo otros más disimulados. Se expresaron turbas iracundas, le insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del cultor del morbo. Y festejen, ya no camina la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vean a las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como supura el Ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos y Chile se alza como único ejemplo de la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento. Perú, Colombia, sigue el lamento. En Uruguay otra colonia se renueva. En Panamá, y bueno, es una muestra también necesaria en estos momentos en el que vivimos una época de muchos conflictos también. Lamentablemente hay estos conflictos internacionales que afectan a los habitantes de los países latinoamericanos. Claro, y sobre todo para dar, digamos, un mensaje de unión, ¿no? Y que debemos estar, digamos, preparados y no tener tantas disidencias, ¿no? Sino más convergencias. Ese es mi mensaje, ¿no? Siento que hay una separación, hay una división y hay, digamos, una fragmentación en cuanto a la política, pero la intención de la obra es justamente unificar esta idea de patria grande, la idea que originó Bolívar, que acuñó Manuel Ugarte, pero en este caso estoy ya también dando mi propia interpretación, ¿no?
de la patria grande que es la patria latinoamericana, y es por eso que he querido jugar con todos estos íconos y figuras memorables. Y además son íconos y figuras memorables que nos unen finalmente a través de lo cultural y de lo histórico. Exacto, por ejemplo, muy interesante que, por ejemplo, ¿no? Ejemplos puntuales, Juana Zurduy es muy requerida y querida en Argentina tanto como en Bolivia, ¿no? Porque en ese tiempo, digamos, donde ella aparece, no estaban delimitados todavía los hitos, ¿no? Por ejemplo, también vemos a Manuela Sáenz, ¿no? En la batalla de Pichincha en Ecuador, y también la vemos con José Antonio de Sucre acá en Ayacucho, ¿no? Y los personajes como que se entrelazan. En todo el estudio de investigación que he hecho, he visto personajes que aparecen en otros contextos, ¿no? Y es como una historia fascinante realmente, ¿no? Y con esto de la unión, digamos, de los países en los últimos años, que se intentó, digamos, hacer, digamos, hace 20 años, por ejemplo, se dijo el no al ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio, y eso fue como una victoria latinoamericana, ¿no? Se vio como eso en ese momento, y estaban pues todos los íconos, ¿no? de la cultura popular, estaba pues los líderes de los países, fue un jolgorio en Mar de Plata, ¿no? En Argentina, hace 20 años. Y es por eso que la exposición se da también en noviembre, justamente, un poco cerca de la fecha, ¿no? Aparte que estamos en el mes de Tupac Amaru también, que es el ícono del collage que hago en Perú, ¿no? Es el ícono que decidí que vaya a la cabeza de nuestro cuadro, ¿no? De nuestro país, definitivamente. Y además es un ícono que es reconocido en Latinoamérica, es un personaje muy importante en la historia. Exacto, ¿no? Y sobre todo que inicia un proceso revolucionario, independentista, sin quererlo, obviamente, al final es otra cosa, pero Bolívar y San Martín prácticamente como que terminan un proyecto que ya estaba pues preparándose, ¿no? A través de los personajes, los precursores, ¿no? O digamos estos íconos de la cultura peruana en este caso. ¿Qué esperas de los visitantes a esta quinta individual? ¿Qué percepción crees que se puedan llevar? ¿Qué mensaje? Sí, el mensaje en realidad es una metáfora, ¿no? Una idea de unión latinoamericana, sobre todo en estos tiempos en los que está, digamos, avanzando un poco corrientes un poco más ortodoxas, más conservadoras, ¿no? Y es por eso que en aras de eso he intentado hacer esta serie de cuadros en función a pedir, digamos, un poco de respeto, ¿no? Respeto digamos, como patriotas, ¿no? Como parte de esta región de Latinoamérica en general. Everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady in the tutti frutti hat, the gentleman
they want to make me say, see, but I don't tell them that, I tell them yes, sirree. And maybe that is why they come for dates to me, the lady in the tutti frutti hat. Some people say I dress too gay, but every day I feel so gay. And when I'm gay, I dress that way. Something wrong with that? No. Americans tell me that my heart is high because I will not take it off to kiss a guy. But if I ever start to take it off, I do that once for Johnny Smith, and he is very happy with the lady in the tutti frutti hat. Let people say you dress too gay, but every day you feel so gay. And when you're gay, you dress that way. There's nothing wrong with that. Brazilian senoritas, they are sweet and shy. They dance and play together when the sun is high. But when the tropic moon is in the sky, they have a different kind of time. And even I forget that I'm the lady in the tutti frutti hat.
because I'll not take it off to kiss a guy. But if I ever start to take it off, I do that song for Johnny Smith, and he is very happy with the lady. In the truth,